Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para gente como yo, que somos nocturnos. Y bueno, otro episodio más de Los Padrinos. Y el día de hoy tenemos una invitadaza. Ali, qué gusto poder compartir contigo nuevamente micrófonos. Hola Sam, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Tenemos una invitada especial también el día de hoy. No sabían, pero sí sabían que iba a ser especial como todos los que hemos traído. Hoy les traemos a la maestra Rosa Aurora Espejel, conocida y querida por muchos. Y quien no la conozca en este momento, es oportunidad. Bienvenida, maestra. Gracias, Ali. Muchas gracias, Rosy. Así, Rosa Aurora Espejel. Qué gusto, de verdad, que pueda acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a tener esta plática justamente de el proceso electoral en el que estamos viviendo, pero algo de lo que a nosotros nos gusta muchísimo es conocer un poquito más a las personas por las cuales vamos a votar, ¿no? El 1 de junio. Y a veces solamente podemos conocerles en un lapso de unos 5 minutos. Pero hay algo, Rosa Aurora, que a mí en lo particular me ha estado llamando mucho la atención, porque tienes un carisma especial, ¿no? Lo he visto en las redes y sí. Invitas mucho. Tiene ángel. Claro que sí. En persona, y también en redes, pero en persona, bárbara, qué bárbara. Muy bien. Abogada, una pregunta. ¿Cómo inició este sueño de enfilarse a temas de los que ahora estás participando, ¿no? Fuiste jueza, ya has estado dentro del poder judicial, pero ¿cómo inicia? ¿Quién crees que haya sido esta influencia? ¿O de dónde nace el sueño? ¿Te acuerdas? Ok. Bueno, es como una historia un poquito larga. Adelante. Digo, y larga porque tengo 50 años, entonces es una historia de básicamente 32 años. Y te cuento que 32 años porque yo, a partir de que ingresé a estudiar Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla a los 18 años, bueno, pues tuve grandes referentes, porque esta escuela en este momento tenía grandes personas, maestros y maestras, decanos, decanas, que te inspiraban. Sí. Te inspiraban personas sumamente íntegras, intachables, pero además conocedoras, con un conocimiento, que eso era lo que motivaba. Yo creo que mucho del estudio no es tanto el conocer el derecho o el contenido o llegar a ser algún funcionario, servidor, abogado, abogada, no. Es ver modelos de vida, ver modelos profesionales que dices, híjole, yo quiero ser como él o quiero ser como ella. Yo creo que ahí empezó el tema. Y obviamente, pues tienes a tantos y tantas personas, compañeras, grupo de pares, que cada vez se van haciendo menos porque obviamente pues van saliendo siempre, ¿no? Siempre solamente se van quedando quienes resisten este ejercicio. Además, en la Escuela Libre de Derecho era un tema complicado porque la forma de llevar a cabo los exámenes y la preparación era sumamente rígida. Okay. Entonces no todo el mundo aguantaba, ¿no? Este ritmo, así que pues fuimos llegando ya pocos. Y al llegar, tienes, de acuerdo, en el caso específico, tuve la fortuna de, por razón a mis calificaciones, no quiero presumir, pero sí tuve calificaciones de excelencia porque yo tuve una beca. Okay. Entonces esta beca me cubría casi el 80% de la colegiatura. Si yo no estudiaba a estos niveles casi de perfección, pues obviamente no iba a estudiar. O sea, te pierde la beca. Las condiciones económicas no eran factibles para que yo pudiera seguir estudiando si no tenía este apoyo, ¿no? Entonces reconozco aquí a la escuela, a la Secretaría de Educación Pública, que de alguna forma, gracias a ellos, bueno, pude llegar, recibí una mención honorífica por mi titulación. Y entonces es aquí cuando se abre otra puerta, ya el ejercicio de la actividad laboral, la actividad profesional. Todavía en ese momento Puebla, el foro poblano de las personas abogadas, pues era reducido. Porque no había tantas escuelas de derecho, ¿ves? Entonces, quienes fueron mis maestros y maestras, cuando yo salí, muchas personas me decían, ven a trabajar conmigo, ¿no? Acércate a mí. Y yo tuve la gran fortuna de que nunca tuve la necesidad de pedir un trabajo. Okay. Jamás, porque
así como llegué al primero, encontraba a alguien en mi camino que me decía, te ofrezco ahora esto, con mejores prestaciones, mejor salario, y obviamente saltaba. Y luego presenta otra persona y saltaba, pero sabes, en estos saltos, pues no tenía todavía la definición de qué es lo que quiero ser cuando sea grande. O sea, ya tenía 22 años y no sé qué quiero ser cuando sea grande. Sí me gustaba mucho el estudio. Yo creo que lo único que decía es, a mí me gusta estudiar. ¿Pero por qué me gusta estudiar? No nada más para saber más. Me gusta estudiar para saber mejores cosas o cosas de calidad, ¿no? Que distinguen obviamente el ejercicio laboral en el que te desempeñas. Y entonces este ánimo, ya sabes, de responsabilidad, de perfeccionismo, ¿no? De exigencia que me formó, pues hacía que cada vez tuviera más posibilidades laborales porque tenía mucha oferta. Entonces estuve trabajando desde el sector privado en una empresa que produce automóviles aquí en Puebla, ¿no? En el litigio, en el sector bancario, hasta que ingresé al ámbito público. Trabajé en el Ayuntamiento de Puebla, trabajé en el sector, en el ámbito electoral. Y en estos saltos, ¿no? De que la gente me decía, vente a trabajar conmigo, llegué a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ok. Y aquí, bueno, mi decano, mi maestro, mi guía, en ese momento era procurador de justicia y me dijo, pues yo te necesito aquí porque hay muchos proyectos, muchas cosas que hacer, pero no encuentro a alguien, ¿no? Que tenga este ánimo de impulsarlas. Así que entré allí, pero entré a recursos humanos, porque era como que la forma de poder hacer más cosas administrativamente, que era lo que él necesitaba. Y de repente se genera a nivel federal la primera fiscalía especializada en delitos electorales de la antes Procuraduría General de la República. Y entonces, en ese momento, la fiscal pues pidió a todas las procuradurías de los estados que designaran a una persona especializada en la investigación de delitos electorales, es decir, a una persona fiscal. Y yo venía justamente del ámbito electoral y entonces el procurador me dijo, desde el día de hoy eres agente del Ministerio Público especializada en delitos electorales. Y yo dije, maestro, por favor, ¿no? ¡Qué encomienda! Muchas gracias. Pero yo, ¿sabes? Un gran problema es que en este ámbito de perfección uno no se siente capaz. O sea, es este problema de, híjole, no tengo el conocimiento suficiente para lo que se requiere, ¿no? Y esto obviamente, ¿qué hace en mí? Pues impulsarme a seguir estudiando más de lo que tengo, a lo mejor que debía estudiar ordinariamente. Y bueno, y así entonces estuve en diversas adscripciones. Una de las más importantes fue homicidios. Ok. Yo fui agente del Ministerio Público especializada en homicidios. En realidad creo que fui de las muy pocas mujeres que en ese momento llevaba a cabo esta función. ¿A qué crees que se deba? Independientemente de un tema de género, o sea, ¿se requiere estómago o se requiere? ¿Sí? Se requiere porque... ¿Y valor? Sí, porque además, sí, obviamente... Pues te estoy hablando de esto de hace 20 años, más o menos. En ese momento todavía no se analizaba la actividad laboral en un ejercicio de paridad, primero, claro. No. Y se tenía este prejuicio o estereotipo de que estas funciones rudas, complicadas, arduas, pues tenían que ser hombres. Porque las agentes del Ministerio Público, mujeres, pues podrían estar, sí, pero en otros lugares en donde fuera una atención, por ejemplo, de oficina, ¿no? Pero ir a campo, porque además era un sistema, en el ejercicio de esta actividad, era un sistema al que llamamos penal tradicional, que es justamente el penal preponderantemente inquisitivo. ¿Qué significa, si me permiten explicar esto? Te íbamos a pedir, por supuesto. Pues no era el sistema de audiencias que surge a partir del año 2008 con una reforma constitucional, sino era este sistema escrito, cerrado, en donde todo se registraba en un proceso, pues obviamente a través de la escritura, ¿no? Entonces, en ese sistema, él o las agentes del Ministerio Público sí tenían que desarrollar una actividad de campo de manera directa, ¿no? Entonces, pues yo me ponía mi uniforme básicamente porque tenía el contacto con las personas que fallecían por una actividad, una conducta dolosa, violenta,
Entonces las condiciones en realidad en las que te enfrentabas en campo eran sumamente complicadas, incluso podría decir que parecían inimaginables, ¿no? Okay. Cuestiones sumamente difíciles, y ahí es donde yo empecé a tomar conciencia de lo que la ley penal protege cuando dice: los delitos son conductas que se desarrollan y que deben ser sancionadas porque se tiene que proteger un bien jurídico. Y el bien jurídico no es otra cosa más que un derecho humano, incluso un derecho fundamental: la vida, la libertad, la integridad, ¿no? Pues el bien jurídico más tutelado o de mayor valía es la vida. Y entonces es ahí donde esta perspectiva, independientemente del trabajo y del levantamiento del cadáver y la necropsia y de inscribirlo y demás, empiezas a tener el contacto con la afectación no solamente de quien perdió la vida, de la familia, de la comunidad. Te vuelves más sensible a la... Ahí voy. Es en donde dejas de estudiar el derecho como una simple formación de conocimiento y empiezas a adquirir la necesidad de hacer algo por atender, más bien la obligación por atender las necesidades humanas. Y esto me llevó después, pues obviamente, a ser más sensible, más empática, y yo creo que lo notaron, seguramente lo notaron, sin vanagloria. Y inicia en ese momento que te estoy comentando, en el año 2005, el sistema de justicia para adolescentes. El sistema de justicia para adolescentes que surge porque el Estado mexicano firmó un tratado internacional que se denomina la Convención de los Derechos del Niño, que ahora por un lenguaje inclusivo lo llamamos de la niñez. Y entonces el Estado mexicano pues ya tenía esta consigna de modificar sus normas internas para dar cabida a este sistema de justicia juvenil. Y se reforma la Constitución, y en la Constitución se ordena que todos los estados tengan sus propias leyes y sus propias instituciones y su propio procedimiento de justicia para adolescentes. Y bueno, pues esto que obligó a que desafortunadamente, como en todo pasa, nos corre el tiempo, ¿no? Para tal fecha necesitamos fiscal, juez, juzgado, así, de la noche a la mañana. Y entonces a mí me dicen: ¿sabes qué? Dejas de ser agente del Ministerio Público de homicidios y te vuelves agente del Ministerio Público de adolescentes. Y decía, bueno, ¿y eso qué es? Sí. ¿Cómo se hace? ¿No? Y otra vez empezar a estudiar de cero. Lo que te gusta. Sí, yo decía, bueno, claro, hay que crear, porque no había nada escrito, hay que crear. Y entonces ahora la visión de sensibilidad y la apreciación del desarrollo evolutivo de un niño o niña que nunca consideras que puede enfrentarse a un sistema de justicia, a ser sometido a un procedimiento, a ser incluso a quien se le impongan una serie de medidas que en materia para adolescentes no se llaman sanciones, se llaman medidas sancionadoras, porque su propósito no es el castigo, es un fin socioeducativo. Y entonces un grupo de personas que desafortunadamente la mayor parte de la población a nivel mundial pasó por desapercibidos, ahora eran el elemento de atención necesario para garantizar sus propios derechos. Y en lo personal, pues yo tampoco, nunca había visto este grupo etario como que importante, no quiero decir importante, como... Pues que como que no existía, ¿no? Bueno, no se había visto un tema de eso. Y cuando empiezo a estudiar la necesidad de garantizar estos derechos, me fascinó, me volví la persona amante de la materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y esto obviamente pues me llevó a mayor comprensión, mayor empatía, mayor atención otra vez a las necesidades de la población. Sí, porque básicamente afuera, lejos de, pues somos personas también, ¿no? O sea, te involucras tanto en tu trabajo y todo, pero al ver todo ese tipo de situaciones, lo tomas como propio porque dices, híjole, tengo hijos, híjole, soy madre, híjole, soy ciudadana, ¿no? Justo, porque justamente, pues en esta actividad, en este desarrollo, que no les he contado, la parte
pues de Rosa Aurora como persona, ¿no? Como profesional. Que ahí vamos. Pues yo obviamente ya tenía, durante el tiempo que estuve de homicidios a adolescentes, tuve una niña, una pequeña que en ese momento pues tenía 4 años de edad. Soy madre autónoma, tengo 2 hijas, pero esta es la primera niña y entonces es cuando empiezas a verificar esto que pasa allá y que yo juzgo y veo desde esa perspectiva, puede pasarme a mí. Ok, sí, claro. Puede pasarle a mi hija, ¿no? Y entonces, paso a paso, pero yo creo que también es parte de la madurez. Yo creo que también es parte de esta progresión como persona en donde empiezas a apreciar estas necesidades sociales y saber que en un momento dado también pueden ser tuyas y son tuyas. Y entonces, ¿qué hacer para desarrollar de mejor manera actividades que me encargo en mi función pública? Porque además dije, yo ya sé qué quiero ser de grande. Sí quiero seguir sirviendo a la población. Claro. Mi vocación es el servicio público, ¿no? Y mi vocación es el servicio público en el ámbito penal porque esa es la materia que a mí más me gustó de todo lo que yo conozco. Y conozco y se me ha dado, ¿no? Pues fui conociendo hasta que, otra vez vamos al brinco, ¿no? Entonces hasta que ya siendo Ministerio Público de Adolescentes, en el Poder Judicial del Estado, quien era presidente del tribunal, pues yo creo que puso los ojos en mí, algo vieron y me invitaron a trabajar en el Poder Judicial del Estado. Porque en ese momento, pues bueno, se requerían personas especializadas en la materia de justicia para adolescentes. Así que yo di un brinco, como siempre, ¿no? Yo no pedía trabajo, pero daba brincos. Porque además eras una persona, ¿no? ¿Capaz? No, pero además, como no existía, ¿no? Lo que sí, claro, eso, porque además... imprescindible de alguna forma en temas de conocimiento y de práctica, ¿no? Sí, aunque poca experiencia por el tiempo, pero sí, no, ya podías decir, sí, ya tengo experiencia, ¿no? Claro. No, y con respecto a los demás que de plano nada, creo que... Ok, entonces te llevan. Sí, y entonces al llegar al Poder Judicial del Estado, pues sí, estuve... desarrollándome no como jueza, sino como la persona que es la secretaria, de alguna forma, no la que genera el proyecto, el acuerdo para un juez de ejecución en materia de justicia para adolescentes, porque esta fase de ejecución es cuando ya es un adolescente juzgado y sentenciado. Entonces, ahora pasa a otra fase en donde se tiene que hacer cumplir su medida. Okay. Bueno, pues ahí yo entré en la fase de ejecución, pero en el ámbito jurisdiccional. Pero resulta que de repente ya nos encontrábamos en esta reforma a la Constitución en donde la materia penal tenía que dejar de ser este sistema escrito, cerrado, ¿no? Burocrático, complicado, complejo, y nos abrimos ahora o tiene la apertura al sistema penal acusatorio. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que las personas en su mayoría identifican como los juicios orales. Una justicia que se desarrolla a través de una audiencia pública en donde la persona juzgadora pues desarrolla diversas intervenciones, desde autorizar una investigación que le pone en conocimiento al Ministerio Público, preparar un juicio a la postre y finalmente un juicio en donde se condena o se absuelve a la persona. Y todas estas fases, pues obviamente quedan a cargo de una persona juzgadora que tiene que desarrollar la inmediación. ¿Y qué es la inmediación? Pues el contacto personal y directo que se tiene con no solamente las partes en conflicto, ¿no? La víctima, la persona señalada como comisora del hecho delictivo, sino también pues sus abogados, personas asesoras jurídicas y un público que está allí pendiente de lo que se va a desarrollar. Que también es juzgadora. Sí, claro, ¿no? Pero esta es la juzgadora democrática, ¿no? Porque claro, además, pues está viendo por qué razón un juez o jueza que está sentado del otro lado está decidiendo algo, si desde su perspectiva puedes apreciar también el hecho en función de que las partes lo exponen oralmente. Uh-huh. Y depende muchísimo de cómo lo exponen. Por supuesto, y depende muchísimo, deja que como lo expongan, del contenido, de la calidad de la información en la investigación, ¿no? Porque si hay una investigación muy buena, porque además sí es un complemento, si hay una investigación muy buena, supongamos, pero la persona que expone esa información
no tiene una capacitación técnica para exponerla, pues la persona juzgadora no la va a conocer, porque además el juez o jueza no pueden tener acceso a ese registro escrito. El juez o jueza está ahí para oír. Si le dicen bien las cosas, que bueno, y si no se las dijeron bien, aunque fuera una muy buena investigación o un ejercicio de defensa muy bueno, no va a pasar. Ahí no se califica la bonita letra, ni los bonitos diseños que tenga tu carpeta, sino cómo se exponga. ¿Cómo se defiende esa parte? Sí, claro. ¿No? Ni siquiera muchas veces el tema de aplicar directamente o manejar el tema de los artículos, ¿no? Porque, o sea, en las audiencias, como decían, muchas veces los jueces nos regañan. Ay, a ver, sea concreto, sea preciso, porque dices, pues la ley ya la conozco, ¿no? A ver, ¿qué me quieres decir? Sí, claro. ¿Qué tienes? ¿Qué traes? ¿Qué vas a defender? Claro, porque finalmente además esta exposición, digo, yo me volví después de ser fanática del sistema de justicia para adolescentes, me volví fanática del sistema acusatorio. La exposición de la información, primero una investigación que debe ser pronta, objetiva, precisa, pues, pero sobre todo pronta, ¿no? Y cuando se genera esta información, pues la información obviamente carece ya de todo formalismo, ¿no? Olvídate esto de estar enunciando que el artículo, que la ley, ¿no? Ya es un hecho. ¿Y qué es un hecho? La actividad que desarrolla una persona en un tiempo, en un modo y en un lugar, y que esa llamada conducta se adecua a lo que la ley dice es delito. Okay. Y entonces, ¿esto qué necesita una persona juzgadora? Bueno, desde las partes que postulan esta información, la persona juzgadora debe tener un ejercicio o un pensamiento lógico desde considerar premisas de, a ver, este fue el hecho, ok, ahora, esta es la ley. Ok, entonces, ¿el hecho encuadra en la ley? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Ok, sí. Y entonces, esta forma de valoración, pues, es magnífica, sobre todo a quienes nos beneficia mucho, a quienes tenemos este ejercicio lógico, racional, que también, no te creas, ¿no? Sí, el pensamiento de una persona juzgadora tiene que decir, si no lo es naturalmente, biológicamente, esta forma de racionalizar las cosas. ¿Que le podemos llamar sentido común? Sí. Porque además hay parte del sentido común, sí. Pero otra es un ejercicio lógico, ¿no? Okay. Que permite inferencias de estas premisas que te determinan. Pero a mí me cayó como anillo al dedo porque no les he dicho que me fascinan las matemáticas. Okay. Yo no tuve la oportunidad, porque económicamente no fue factible para mí estudiar actuaría. Yo quería estudiar actuaría, matemáticas a la N, ¿no? Las matemáticas han sido una pieza fundamental para mí, siempre me fascina, me encantan, ¿no? Las matemáticas. Y entonces siempre me acostumbré a estos ejercicios analíticos, mentales, sí, físicos, sí. Matemáticos, que incluso los uso para muchas cosas, como para hacer algo tan tonto como el cocinar, ¿no? Estoy cocinando y agarro y con las dos manos estoy haciendo esto. Y aparte mucha gente me decía, estás un poco Lorenza, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos en audiencia, yo no sé si te tocó en un momento dado, estábamos en audiencia y esta posibilidad de mi pensamiento todo, no quiero decir estructurado, cuadrado, ¿no? Quiero decir que tenía mucho desarrollo analítico que me permitió de alguna forma poder pensar y por una parte pensaba lo que me decían y por otra ya estaba yo pensando cómo resolver, pero además como no me daba tiempo a escribir de una, escribía de la otra. Y entonces me permitió escribir al mismo tiempo dos cosas. Sí. Qué padre. Pero insisto, porque tendríamos que analizar su coeficiente ese aspecto, te digo, me caía a mí como anillo al dedo. O sea, yo creo que la vida me fue llevando poco a poco con esta gran cantidad de actividades laborales, experiencias de todo tipo, hasta donde yo dije, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Ya soy grande. Ya tengo 40 y tantos años, ya no. Creo que llegué al punto que yo quería llegar. El desarrollo profesional de una materia que me cae como anillo al dedo por ese ejercicio racional y lógico que me permite atender las necesidades sociales, por lo menos de las partes que están aquí, que forman una comunidad, pero además, pues que buscas en todo momento atender no solamente la necesidad, sino la garantía del derecho
de acceso a la justicia. Ok. Y entonces ahí fue donde... Y debe ser una exigencia buena para ti, ¿no? O sea, de acuerdo a tus capacidades y que te... O sea, era el tema de... Claro. Te limita, hay mangas. Sí, claro, se puede más, ¿no? Entonces, mira, también otras cosas. Bueno, pues esto me llevó a ser 12 años juzgadora en el sistema penal acusatorio en el estado de Puebla. Muy buena, Oye, abogada, ¿y cómo eres? A ver, yo me imagino dos tipos de jueces, ¿no? De juezas. O sea, esta parte que impone y digo, uy, no, me acerco. Y la otra es esta persona que en algún momento puede conciliar, puede tratar de igual forma a una u otra persona. ¿Cómo eres? En ese sentido, cómo consideras tú? Mira, yo soy una persona muy afable. De hecho, me considero cálida, soy muy sencilla, muy simple. Y entonces, a mí me gusta comunicarme en un sentido claro, preciso, puntual, pero concreto. O sea, vamos, las cosas no son como son y estos temas de no le busques más, no, o sea, dime las cosas como son. Sí pongo entonces ciertas reglas de, a ver, vamos, como están partes, buen día, vamos a platicar sobre esos temas que ustedes me quieren exponer, pero a ver, directito, ¿no? Vamos. Sí. Y trato de hacerlo lo más afable posible, pero mira, tengo un aspecto muy andrógino, primera, ¿no? Entonces, digo ahorita porque me pinté los labios pero usualmente no me maquillo, no uso, como ves, no uso ningún elemento que me haga poner muy femenina, ¿no? Entonces, esto ya impacta en un primer momento. Entonces, es decir, uy, ya viene, ¿no? Tengo el pelo blanco, tengo 50 años, fui canosa prematura, entonces esto también ya, uy, ahí viene la señora, ¿no? Entonces, la señora, no. Esto, y luego la señora... Sí, soy seria, y tengo la voz muy, muy grave. Y entonces sí, ¿sabes qué? Siempre he tenido que lidiar con... Tengo que sonreír más, tengo que hacerles saber que todo está bien, que tranquilos. Sí impacta, me han dicho, muchas personas me dicen, es que impacta. Ok. Entonces entran en miedito, ¿no? Ya, de acuerdo. Y lo que trato de hacer es, a ver, tranquilos, ¿cómo están? Tranquilos, no pasa nada, ¿no? Entonces, muerde. ¿Por qué? Porque necesita fluir. Claro, necesita fluir la información. La información surge cuando todos están calmados, tranquilos y sin ninguna presión, ¿no? Porque además estas posturas que yo digo, respeto, pero no estoy de acuerdo nunca, ¿no? En esto, por ejemplo, ¿sabes? Entra en una sala de audiencias, es como un protocolo que no está establecido ni obligado. ¿Quién sabe de dónde lo trajeron? Entonces están las personas, están las partes. Y entonces la persona juzgadora entra, se abre la puerta. Levántense porque está entrando el juez. Todo el mundo se levanta. Gracias, tomen asiento, ¿no? El día y hora señalados en esta audiencia, vamos a y da un malletazo, así, con un mallete. ¡Paz! El mallete es como el... Para imponer. Pues como el, ¿cómo se llama este? El martillito, ¿no? ¡Paz! Empezamos. Yo decía, qué horror. ¿Qué es esto, no? Okay. Entonces yo decía, por favor, no se paren. No sé, los encargados de sala no digan que se paren. No, yo entro y es más, si no me siento y los espero, no pasa nada, ¿no? El tema de la toga sí me complica porque pues se dice, bueno, es que esto es un simbolismo para que sepan que tú eres una autoridad. Es que para ser autoridad no necesitas vestirte, ¿no? De acuerdo, sí. Para ser autoridad me parece que las partes saben a lo que van, tienen una persona juzgadora y ejerce una autoridad en el sentido de resolver, porque su función es resolver. No les importa tu toga, no les importa si te ves guapa o no, o sea, entonces, lo que hablábamos. Para romper estos estereotipos, híjole, yo sí a lo mejor estoy diciendo cosas que no debería, pero para romper estos estereotipos, ¿sabes? Claro. Me quitaba la toga y decía, ¿cómo están partes? Buenas tardes, perdón, no traigo la toga, pero es que no la encuentro. No es cierto, ¿no? La verdad es que me molestaba mucho, pero a veces era muy bueno porque luego pues estás ya muy cansado, vas de mezclilla, de tenis y demás y la toga tapa. Entonces, yo luego y todavía le encontraba un buen uso voy en playeras de tipo polo o camiseta y demás, entonces sí mejor me pongo la toga para que no vean que estoy muy... Pero abogada, a ver, también tiene que ver con tu manera de pensar, la otra es tu personalidad, porque hay gente que sí lo requiere, ¿no? Es decir, no, donde yo me vea, porque creo que también aquí hay un tema de
de egos, muchas veces el tema de jueces, decir, a mí háblame como, no me llames, ¿no? Y esa parte que tú no lo necesitas, es decir, por tu manera de ser, por tus conocimientos, por tu forma, estás por encima de esas cosas que tú consideras banales. Es una costumbre social, porque al final es así. Estamos muy acostumbrados a muchas cosas de manera social que entonces nos vemos de cierta manera obligados a seguir las reglas sociales. Pero es de las mías. Rompiendo reglas. Es que debemos ser autónomos al final del día. Claro, además de autonomía, me parece que alguien que va a juzgar debe en realidad debe fijarse en lo verdaderamente importante, ¿no? Y creo que desde ahí empieza. A veces creo que nos podría dar un poquito más de seguridad al ciudadano como yo, común y corriente, decir, no, yo quiero que alguien con esta capacidad y no con decir, oye, me está regañando por cualquier tontería, podría decir, ¿no? Y que en algún momento ni siquiera es relevante dentro del caso. Pero no, creo que nos podríamos sentir más seguros en ese sentido, ¿no? Justamente con tu conocimiento, que creo que lo tienes de sobra, con esta capacidad que también lo has sabido ejercer en esta área, que fácil podría ser en cualquier otra, ¿eh? Claro. Pero mira, qué gusto. Como ahora, ¿no? Que yo siempre lo he dicho y pues al final del día yo creo que es lo ideal, ¿no? O sea, ¿quién la regla humana? ¿Quién sobrevive al sistema en cualquier ámbito? Pues no es el más fuerte ni el más inteligente, es el que mejor se adapta a la situación. Es que mejor se adapta porque te despojas de cuestiones innecesarias como estos formalismos que me parecen pues atávicos porque son del año de la canica, ¿no? que ya no deberían permear en estos temas. Sí, me parece que para la implementación estaba bien, porque seguíamos un modelo novedoso y teníamos que llamar la atención, pero creo que la justicia debe ser más cercana. La justicia debe ser directa, transparente. La maravilla de las audiencias orales, que ya no nada más por fortuna son en el sistema penal, si ahora diversas materias se abren, ¿no? Este ejercicio oral, pues esto acerca a la ciudadanía para saber cómo una persona juzgadora, por qué razón esa persona está resolviendo de determinada forma. Y si la persona juzgadora se encarga de hacer más clara la información, despojándola de tecnicismos, de este típico lenguaje jurídico de abogados, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre. Yo tengo la gran fortuna también de ser docente desde hace, pues también casi 20 y tantos años en diversas instituciones, en posgrado, no en licenciatura, en posgrado. Aquí en Puebla, ¿no? En Puebla y pues a nivel nacional, pero sobre todo en México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es una institución importante para los abogados en materia penal. ¿Te gusta? ¿Te gusta dar clases? Me encanta. Wow. Me encanta porque además, ¿sabes? Es como nutrirte de juventud, ¿no? porque uno siempre es joven. O sea, uno siempre es joven, ¿no? Por eso dices, híjole, esta connotación del chavorruco sí entro completamente. Sí. Yo no me siento señora. Cuando me dicen, señora, ¿cómo estoy? Yo aquí me hablan. Sí, ¿no? Bueno, entonces me nutro de juventud, pero además, ¿sabes qué? Trato de hacer mis clases muy dinámicas y muy chistosas, porque a mí se me da el chiste a flor de piel. Y entonces estoy dando clases y hago un show, un stand-up, y canto, bailo, grito, me echo al piso. Y entonces la gente siempre está pendiente porque no la dejo de dormirse, ¿no? Yo confirmo, otro me lo aplicó porque se apellida Espejel. Yo le dije, ¡ay, como Carlitos! Ya saben, el Chiquidrácula, ¿no? Y me dice... Es mi primo. ¡Ay! Ahora entendemos. No. Pero Espejel, ¿no? Y además no se escucha tan a menudo el apellido. Sí, no, fíjate qué raro. Uno busca el gentilicio. A ver, Espejel, ¿de dónde? No, espejo, no sé qué, pero Espejel no sale. No, pues quién sabe de dónde será, la verdad. Pero Espejel. Sí, en efecto, pues es que Carlitos es como coetáneo, ¿no? O sea, somos contemporáneos. Carlitos Espejel. Digo, quizá las generaciones nuevas ya no sepan quién es, sí, pero sí. Las de mi edad para adelante. Busquen en YouTube, ahí va a aparecer. Entonces, en la primaria, cuando sale Chiquilladas, que era el grupo, o el programa,
¿Y qué? ¿Eres...? Porque se burlaban, lo siento. Ay, ¿eres prima de Carlitos Espejel o esto de Chiqui Drácula? Y decía, sí, claro. O sea, cuando vayas a mi casa yo te lo presento. Y se quedaban impactados, ¿no? No es cierto, ¿no? Sí. ¿Cómo te has sentido en estas últimas semanas, abogada, con respecto a la elección? Viene una elección que es atípica, es histórica, es muy, muy nueva, ¿no? Y tendríamos que adaptarnos a esto. Así, ¿cómo te has sentido? ¿Te ha tocado salir ahora, conocer nuevas... Hablando de las adaptaciones. Sí, pues, nuevas personas, ¿no? Qué miedo, bueno, no sé tú, pero digo, yo creo que no vas a tener problema en ese sentido porque eres como muy, muy relacional. Pero aún así, no estás acostumbrada a algo y ahora hay que salir. ¿Cómo te has sentido? Es correcto. Bueno, por una parte, en efecto, es nuevo y además lo vas generando. Todos los días va surgiendo una nueva regla, ¿no? O sea, o una adaptación específica según los lineamientos que nos otorga el Instituto Nacional Electoral de qué hacer y qué no hacer. Entonces, desde el primer día de arranque de campaña, bueno, porque soy candidata a jueza penal federal del sistema acusatorio para el Estado de Puebla, por cierto. Entonces, en esta organización, en esta campaña, pues todos los días hay pequeñas modificaciones que se generan a través de acuerdos del INE, de cuestiones que no estaban previstas, ¿no? Entonces, todos y todas vamos aprendiendo paso a paso, día a día, qué cosa hacer. Pero para muchos o muchas de nosotros, me incluyo, nunca habíamos tenido un ejercicio político, o sea, de ser, pues, estar enroladas en un activismo, a lo mejor. Ya deja tú para ser gobernante, ¿no? Desde el ejercicio de la política estudiantil. Mismo, ¿no? Así. Nada, yo cero, ¿no? Es más, decía, no, temas de política, no, yo no los toco, ¿no? Sí me interesa, lo necesito saber, pero lo respeto y lo dejo ahí, un tema que no tocaba. Y bueno, y ahora estoy aquí. ¿Complicado? Sí. Complicado para quienes no tenemos esta experiencia política, que simplemente nos dedicamos al ejercicio jurisdiccional. Sobre todo en seguir reglas y saber cómo puedo estructurarme, cómo puedo planificar, cómo puedo hacer logística, cuando pues sabemos que no contamos más que con nuestro propio salario e ingreso personal para poder determinar todas estas estructuras logísticas, caminos a seguir, porque esto va surgiendo día a día. Porque además, déjame decir que el surgir día a día es que tú tienes un proyecto y dices, sí, voy a tener que hacer una visita a toda la región, en el caso mío, la región 1, que es la parte norte del estado donde voy a ser votada. ¿Cuáles son sus distritos? ¿Cuáles son? Son 103 municipios que van desde los cercanos a la parte norte de la ciudad de Puebla, ¿no? Que tenemos pues Amozoc, Cajete, Tecali, Tepeaca, desde estos hasta Francisco Z. Mena, ¿no? Sí, claro, pasando por Ciudad Cervantes. Tomémoslo por el lado amable, nos gusta viajar, entonces... Oye, pero es espectacular, la Sierra Norte de Puebla es lindísima, se come delicioso. Pero ahí va otra parte, que además tengo esta gran fortuna de por todas las actividades que yo desarrollé previamente al servicio público de la Procuración de Justicia. Pues cuando estaba, por ejemplo, en el Instituto Electoral del Estado, tuvimos que recorrer todo el Estado, ¿no? Para la preparación de las elecciones, en su momento, hace 20 y tantos años, y esto me dio la oportunidad de todo el Estado, conocerlo, recorrerlo. Me sé exactamente en dónde están ubicados, cuáles son sus contextos de flora, fauna, cultura, tradición. Excelente. Sí, eso. Sí. Y luego cuando fui jueza, pues tuve diversas adscripciones. Por ejemplo, estuve adscrita en Ciudad Cerdán, en Tehuacán, en Izúcar de Matamoros, tuve la región de San Martín, Cholula. Y para los juicios orales, pues nos mandaban a todo el estado. Entonces, para mí no es desconocido. Claro. Para mí eso no es una desventaja, no es un problema. Gracias a la vida que me ha dado la fortuna de tener este ejercicio empático con todas las personas, y entonces ahora, cuando yo dije, bueno, voy a tener que llevar a cabo esta travesía, pues empecé a buscar a mis amistades y dije, a ver, ¿quién más que mis amistades que me puedan ayudar? Sí, para contactarme, por ejemplo, con alguna persona, familia, grupo, y que yo pueda ir a visitarlos, ¿no? Entonces,
Lo que estoy haciendo actualmente pues es en los fines de semana, porque además yo tengo una función, un trabajo, ¿no? Que no descuido en absoluto, y lo que hago es organizarme el fin de semana y empiezo a recorrer. Empecé a recorrer el fin de semana pasado y ahora estos días de Semana Santa, bueno, voy a tener. He ido a Acajete, a Catzingo, a Mozoc, Tecali, tengo la perspectiva de ir a Nopalucan, Lara Grajales, San José Chiapa, y después pues así, ¿no? Irlo como peinando por rutas. Entonces así voy haciéndolo. Con el tiempo que les dieron, porque pues no hay mucho. Y ya tenemos realmente. nada más casi 3, 4, 5 semanas, no más. 5 semanas, sí. Que además esta Semana Santa casi sí. no se puede, ¿no? Porque la gente sale, no hay forma mucho de poder movilizarse. ¿Nos podrá dar un poquito de conocimiento de cómo es la estructura que les dijeron que tenían que llevar a cabo para que pudieran llevar su campaña o algo así? Lineamientos muy básicos, esenciales, es, primero, no existen apoyos económicos del gobierno ni tampoco apoyos económicos de particulares tipo donaciones. El trabajo que se desarrolla económico es a través de nuestro propio ingreso. Complicado porque no todos tenemos el mismo estatus económico ni el mismo ingreso. Eso ya es una limitante. O sea, perdón que la interrumpa. Sí. O sea, si yo deseo donar algo, ¿no puedo? No puedes. Otra de las acciones que nosotros desarrollamos para darnos a conocer, pues básicamente son redes sociales, pero no potencializarlas, ya sabes, no comprar no pagar para potencializar. Las entrevistas, como la que me hacen favor y me apoyan en este momento para estar aquí con ustedes, que agradezco profundamente, tienen que ser gratuitas, no puedes pagar porque te entrevisten o tiempos. La propaganda solamente debe ser impresa en papel reciclable con tinta no tóxica, que además es más caro que un papel normal, Claro, ¿cómo crees? Sí, es por lo menos 3,000 pesos, casi más caro que un papel ordinario común y corriente. Tus gastos específicamente, si es que sales, pues es gasolina y peajes. Y comidas. Y comidas, ¿no? Pero, por ejemplo, un vehículo que no sea tuyo, pues tampoco lo puedes usar porque sería donación. No puedes hacer pinta de bardas espectaculares, todo esto que están acostumbradas las personas a ser informadas políticamente, ¿no? Mucho menos prohibidísimo, pues que tú digas, te doy la torta si vas a verme, ¿no? Te doy el sándwich, la gorra. No, eso no se puede. Sí. Pues vamos a salir con como los merolicos, ¿no? El megáfono. Hola, ¿qué tal? Ya llegué. Sí se permite, pero siempre y cuando tú lleves, ¿no? Tu bocina, pero no. Pues, ¿qué tiene? Abogada, ¿qué le dirías a las personas en general? Es decir, tú vas a estar saliendo, ¿no? Y vas a estar corriendo el estado, que de este lado en particular a mí me gusta más. No porque la Mixteca no me guste, más bien porque hay más que ver, ¿no? Es distinto, es más verde, etcétera. Pero, ¿qué les dirías a las personas? Fíjate que hace algún tiempo, uno de los ejercicios que a mí me gusta muchísimo hacer es cuando tú vas te paras en una esquina, en un semáforo, y entonces llega la gente, ¿no? Y que te limpia el parabrisas o que te quiere vender un mazapancito. A mí me gusta este ejercicio que algún día yo aprendí, que me dijeron, ¿cómo te gustaría si tú fueras el que vendieras algo? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Y ese día yo aprendí algo que, aunque no les vaya a comprar, siempre les sonrío y les digo, no, muchísimas gracias. Sí, a veces eso es una gran parte. Pero justamente ahora un trato bien. Ahora que ustedes están saliendo, ¿no? ¿Qué les pedirías a las personas? A veces podemos ser un poquito inconscientes nosotros, de manera general, ¿no? Pero que te permitan unos minutos, ¿qué les pedirías? Fíjate que en estos 2 o 3 días que he tenido este ejercicio, de fin de semana, 3 días, te enfrentas primero a personas que te ven en su mayoría como, ya vienes aquí a ofrecerme algo, ¿de qué partido político vienes? En primer momento, es esta confusión de si somos o no. Entonces, lo primero que me presento como una persona que no es, me estoy presentando como una persona candidata a ser jueza, pero no pertenezco a ningún partido político, entonces es la primera. Segundo, explico qué es ser un juez o jueza del sistema penal y en el ámbito federal. Muy breve, porque además es cuestión de tener su atención en un tiempo muy, muy corto.
Me presento como persona, me identifico con mi nombre, pues mi edad, mi actividad ordinaria como madre, ¿no? Como persona trabajadora. Y entonces empiezo quizá, desde ese momento ya sé que la atención de las personas es cuando tú saben que eres una persona común y corriente, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que tú dices cuando tú llegas con esta empatía de decir soy como tú y soy también ciudadana y soy también y también he sufrido cuestiones personales como tú, ¿no? Es correcto. O sea, el hecho de llevar a cabo un servicio público, una función pública, no te exceptúa, no te excluye de sufrir todos los días el devenir ordinario, ¿no? El hecho de tener miedo, necesidades económicas, enfermedades, ¿no? Entonces, yo trato de ser empática en ese sentido. ¿No se siente un poco vulnerada en ese aspecto? Porque, pues, si lo vemos desde otra perspectiva, es como la vuelta a la moneda, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ámbito de que siempre has sido la que ejerce la justicia, la juez y todo, y la que te volteen a ver y que ahora tú tengas que voltear a ver a las personas para que te volteen a ver, ¿eso no le causa como un poco de intimidación o algo así? No, porque yo soy muy consciente de las condiciones humanas, quizá por mi calidad de mujer, de madre autónoma, de una persona que ha tenido que trabajar de forma constante, profesional, para poder ganarme el pan de cada día. Porque pues finalmente también no vengo de alta Es un cuna, trabajo, ¿no? es que al final es un trabajo. Y toda mi actividad, tanto en el estudio como en el trabajo, pues ha sido expuesta obviamente a ser parte de una población. Y al ser parte de una población sufres las mismas condiciones que cualquier persona, ¿no? Bueno, ahora tan es así, quiero que la sigan más adelante en sus redes sociales, muy interesante, porque estuve viendo justamente que inclusive víctima, ¿no? de algún secuestro, cosas que en algún momento, viviendo las mismas cosas que cualquiera de nosotros que te hacen podemos ser estar empático, ¿no? expuestos, Con la ciudadanía. Es correcto, fíjate que pues justamente en esta actividad de cada vez conocer y saber más y ser más perfeccionista, yo terminando la carrera ya estaba trabajando. Pero me faltaba como que seguir estudiando, ¿no? Entonces entré a estudiar una maestría en la Universidad Iberoamericana y dije, voy a estudiar empresarial y fiscal porque son las materias que me gustaría conocer. O sea, te estoy diciendo hace 20 y tantos años, ¿no? Si hubiera sabido, voy a ser penalista, hubiera estudiado una maestría. Me gustaría conocer más sobre esto, entonces voy a estudiar. Y tuve un maestro maravilloso que es una de las autoridades en México del derecho intelectual o de derechos de autor, de propiedad intelectual, y me dijo, ¿no te gustaría ir a hacer una pasantía al Instituto Nacional de Derechos de Autor en México? Pero además, déjenme decirle, la Ciudad de México es que como si yo hubiera tenido tantas vidas atrás que siempre hubiera vivido en la Ciudad de México. Para mí es la cosa más hermosa que existe, ¿no? Con todo su caos y con toda su belleza. Sí, entonces yo dije, sí, por fin, es una oportunidad de ir para allá. Y pues así, porque además dejé de trabajar justamente para poder tener esa oportunidad. Y justo los primeros días en que ya estaba yo por allá en un cuarto pues en una casa que tenía muchas habitaciones que rentaban para mujeres y sí, me dieron la bienvenida. Entonces, en un taxi, de estos taxis ecológicos que eran los bochitos verdes, sí, ¿no? Que les quitaban un asiento. Pues no existían los teléfonos inteligentes, valga, no existía internet en los teléfonos. Entonces, yo iba con mi guía Roji y le digo, tengo que ir a tal lado. Y me ve y me pregunta, ¿por dónde es? No se preocupe ahorita, ¿no? Y entonces, mientras estoy viendo, se suben al taxi, pues diversas personas, hombres. No sé, quizá eran 5 porque me obligaron a taparme los ojos, a agacharme. Uno, de hecho, se sentó y me sentó encima de él. 2 a los lados, el chofer, porque además el chofer estaba coludido, y una persona que se acostó en la parte del espacio. Sí, y entonces pues me dijeron, esto es un secuestro, danos todo lo que tengas. ¿Un secuestro o un asalto? No, un secuestro. Bueno, un asalto, pero pues obviamente me dijeron, ¿no? Pues aquí ya estás, ¿no?
danos todo lo que tengas porque nos vamos a quedar contigo para ver si podemos pedir rescate. Entonces, pues llevaba yo mi morral, porque suelo usar morral, pero no encontraron nada más que una manzana, una cajetilla de cigarros, porque en ese entonces... Y más se enojaron, ¿no? Y unas monedas. Y sí, como que dijeron, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿cómo? ¿No? Y entonces, ¿sabes? Cuando vas en ese estado de estrés, en donde dices, lo único que temes es por tu vida, claro. ¿no? Ya no temes ni siquiera una circunstancia de carácter sexual, porque yo sabía que muy probablemente iba a pasar. Claro. Pero entonces este instinto de supervivencia, no obstante que iba agachada con los ojos cerrados y que me iban hablando, yo iba más allá, ¿no? Este desarrollo que te digo de pensar, estar aquí recibiendo información y ya pensando en otra cosa. Y entonces le dije, bueno, pues es que yo vengo a pedir trabajo. Sabía que estaban viendo mi identificación porque además me hablaron por mi nombre. Entonces yo dije, mi nombre, tienen la INE. Y pues les hice saber que mi condición era ir a pedir trabajo, que no era de allí, que pues yo lo único que les pedía es que no me hicieran daño. Claro. Me amenazaban y me decían, pues si quieres, aquí mismo te podemos violar. Y entonces yo lo di por hecho. Sí, claro. Yo me abandoné a esa idea, dije, bueno, nada más con que no me vayan a tirar en un lugar donde no pueda tener ayuda, ¿no? Entonces, ¿sabes? Empecé a considerar cómo iba la ruta del vehículo y advertí que daba vueltas. O sea, no se iba en una ruta, y eso me calmó mucho, porque yo sabía que no se iban a salir. A algún lado. Es correcto, exacto. Yo estaba en la Condesa, estaban dando vueltas, ¿no? Entonces dije, no estoy saliendo de la zona, y eso hizo que me calmara y que les dijera, bueno, pues puedes quedarte con todo, no tengo nada, ¿no? Yo creo que con este ejercicio que por fortuna Dios me dio de esta sangre ligera, el líder, que era el único que hablaba, porque además uno dice, ay, yo estoy más nervioso que ella, ¿no? Y entonces es ahí donde dije, de aquí. Y el líder dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar chance. Te vamos a dejar en la esquina, un amigo mío te va a acompañar, te va a llevar hasta la esquina y te va a dar un beso. Si tú haces algo, gritas, cualquier cosa, te estamos vigilando, tenemos tus documentos, porque era mi identificación. Y sabemos dónde buscarte. Cuando me bajan, porque obviamente pues yo ¿no? Bajo del bocho, sí volteé a verlo y le dije, gracias amigo. Era el momento en donde yo sabía que si yo tenía que sellar eso para que él se sintiera más intimidado todavía. Y entonces, en efecto, así fue, me fue abrazando uno, me besó en la boca y me dijo, te estamos vigilando. Y ahí fue donde dije, la salvé. O sea, ahí fue donde... Oye, pero eso pasa en 10, 20 minutos, media hora, pero ¿cuánto te afecta, no? Afecta toda la vida. Sí. Porque además, pues era mi sueño estar allí. Era una oportunidad importante. ¿Ves todo bonito? ¿No? Yo no tenía mis padres. Y yo sabía que si les contaba, fíjate qué mentalidad tan tonta, ¿no? Uno no lo dimensiona, sino hasta que eres maduro y dices, qué tonta. Yo tenía padres y decía, si les cuento esto, los voy a poner intranquilos, nerviosos. Y que te pueden obligar hasta que pues te regreses. Sí, ¿no? Y yo no quiero... ¿Y te lo guardaste? Pues, y me lo guardé. Peor. Sí, llamé a la policía. La policía tardó un chorro en llegar. Y pues, ¿qué le pasó? ¿Y qué? Porque además... me devolvieron mi morral y las monedas, ¿no? Se quedaron con los cigarros. Entonces me dijo, ¿qué le robaron? ¿Qué? No, pues me devolvieron. Entonces nada, ¿no? Entonces ¿para qué nos llama? Entonces desde ahí dices, no puede ser. Yo ya era abogada y yo iba a hacer esta denuncia y el trato fue terrible, ¿no? Y además este estereotipo con el que tratan a las víctimas de, pues si no te pasó nada, ¿qué te quejas? Tenemos cosas más importantes que hacer, ¿no? Y dices, ¿voy a presentar la denuncia o no? Te revictimizan. Sí, por supuesto. Y obviamente al no saber más, al no poder tener una orientación, un apoyo, una guía, yo no tomé terapia psicológica, ¿no? Entonces, como abogada y ya ejerciendo muchas cosas, es de una impotencia terrible. Porque dices,
wow, esta es mi justicia del otro lado. Sí, porque además tú sabes que las leyes te dicen esto y que debes de acudir y te enfrentas a la realidad y dices, ay, no se parece tanto. Sí. La teoría con la práctica, ¿no? No se parece. Abogada, ¿vas a estar luchando justamente a favor de la justicia, de que la ley se cumpla? Tengo este ánimo transformacional. Se oye muy rara esta palabra, pero no encuentro una mejor. Tengo este ánimo de seguir siendo empática con la gente, pero con mayor conocimiento en el desarrollo del derecho y de la protección de derechos humanos y la mejor aplicación del sistema penal. Creo que puedo no solamente entender y atender los momentos en que estas partes presentan un conflicto para que se resuelva, sino cuáles son sus necesidades como persona para poder acceder de igual forma a la justicia y ser protegidos de igual forma por la ley. Porque es esta apotecna de, ¿sabes qué? Todos somos iguales ante la ley. Eso no es cierto. O sea, el todos somos iguales ante la ley implicaría que sí, que la ley y la justicia se aplican por igual si todos tuviéramos la misma condición personal, social, cultural, económica. Pero no lo tenemos. Aparte, o sea, los delitos, aunque parecieran iguales, nunca lo son. O sea, si bien es cierto, a lo mejor un delito de robo puede haber miles de robo, pero ninguno se comete de la misma manera. Ninguno es igual, ninguno te afecta igual, ninguno... O sea, y acabas de decir, ninguno te afecta igual porque afecta más o menos en función de la condición sustantiva de la persona. ¿A qué se refiere o a qué me refiero con la condición sustantiva? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es, por ejemplo, la víctima? Porque no es lo mismo una víctima... No quiero desarrollar un estereotipo, pero no es lo mismo una víctima hombre con capacidad económica, educado, que una víctima mujer sin capacidad económica, sin trabajo, indígena, ya sabes, ¿no? Todas estas condiciones que desarrollan interseccionalmente una afectación. No es lo mismo, pero no es lo mismo, por ejemplo, atribuirle un delito a una persona que tiene una capacidad económica de contratar un abogado, el mejor despacho, a una persona que ni siquiera es originaria del lugar, que además tiene un origen étnico específico, que además, o puede ser extranjero a lo mejor, ¿no? Pero es vulnerable y que además no tiene dinero para pagar a una persona abogada. No es lo mismo. Entonces, los impactos diferenciados son los que impiden que tengan el acceso igualitario a esta justicia éticamente determinada en las normas. Cuando llegues a ser jueza, nuevamente, ¿vas a ser de puertas abiertas? Sí, por supuesto. Primera, porque el sistema penal acusatorio es el sistema pionero de este ejercicio de justicia abierta. Esta justicia abierta en donde cualquier persona puede acceder, que de manera directa verificar cómo se está desarrollando esta exposición del conflicto y cómo la autoridad jurisdiccional racionaliza y emite esa información. Pero además esto no nada más es en función a que sea un desarrollo de audiencia, sino que las resoluciones tienen que ser tan claras y permear más allá de las partes en conflicto, más allá de las personas que asisten a audiencia. Debe permear socialmente para varios propósitos. Un primer propósito es decir, esta condición humana nos ha llevado a enfrentarnos en una violación de derechos porque el delito viola derechos. Así que población, si estás viendo que está presente esto, no lo hagas. Este es el ejercicio preventivo del derecho penal. Pero la otra visión es, bueno, pero si ya lo hiciste o tienes algún familiar o algún pariente o alguien que está en la misma condición de problema, debes saber que sus derechos tienen que ser protegidos por la persona juzgadora, que debe darles acceso a la justicia, que la persona juzgadora tiene que atender las condiciones personales para permitirles, a través de ajustes razonables, este ejercicio de poder manifestarse, poder ejercer un derecho, poder recibir justicia. Entonces, no solo las resoluciones además deben ser claras, sino deben de publicitarse más allá de una audiencia, ¿no? Que un gran avance que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, pues obviamente es que a través de esta obligación que le determina también la Ley de Acceso a la Justicia, a la información, de transparencia y acceso a la información, todas las sentencias deben ser publicadas. De acuerdo.
Pero ¿de qué sirve publicar una sentencia en lenguaje derecho, ¿no? Así nadie la va a entender. Jurídico, si no se entiende. Sí, entonces, este ejercicio de puertas abiertas también implica que la claridad de las resoluciones se desarrolle por función a utilizar un lenguaje común, desprovisto de estos tecnicismos, en donde las partes conozcan básicamente a qué se están enfrentando. Que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo perfectamente. Le decía yo y creo que me fui muy lejos cuando empezaba a hablar de que era docente. Bueno, hago ejercicios de información muy chistosos para que la gente comprenda la pretensión del derecho. Mira, la primera etapa de un procedimiento penal acusatorio se desarrolla a través de una audiencia. Esta se llama la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público directamente así a una distancia de 2 metros le hace saber a la persona que está investigando el hecho por el cual lo investiga, ¿no? Esa conducta que se desarrolló en un tiempo, en un modo y en un lugar. Y que ese hecho tiene una apariencia de delito porque la ley así lo prevé. Pero siempre pongo este ejemplo. A ver, señor, le dice el Ministerio Público, ¿a usted se le atribuye el hecho de apoderarse de un bien mueble ajeno sin derecho y sin consentimiento de la víctima? Y el otro se le queda viendo y dice, pues si yo nada más me robé, sí, ¿no? O si yo, ¿qué? Si yo nada más me lo robé, ¿no? ¿Qué dijo? Exacto. ¿Por qué tienes que decir el apoderamiento de un bien? Entonces, eso ocurre. Sí. Parece chiste, pero ocurre, porque desde ahí empezamos con nuestra función jurídica a decir cosas que nadie entiende. Sí. Sí, por supuesto. Y si no se entiende, pues cualquiera puede juzgar bien o mal. Así es. No, o incluso ellos mismos, ¿no? Aceptar cosas que ni siquiera son, ¿no? O sea, claro. Pues es que me dijo que dijera. Abogada, entonces, de puertas abiertas, ¿ok? Y a ver, ¿cómo te podemos encontrar cuando ya las personas vayamos a la votación el 1 de junio, ¿ok? ¿Cómo te encontramos? Correcto. Miren, primero, yo aspiro a ser jueza del sistema penal acusatorio, pero la organización de la denominación que le dio el Instituto Nacional Electoral a los jueces del sistema penal acusatorio y a los jueces de amparo penal, que son 2 funciones distintas, los metió en una misma cajita o casilla que se llama penal, así, directo. Entonces, para las personas juzgadoras son boleta amarilla. En el encabezado dice elección de juezas y jueces de distrito. ¿Qué significa distrito? En realidad es el tema del ámbito penal, digo federal. Y va a tener 2 columnas. La columna izquierda es mujeres y la columna derecha es hombres. Con este ejercicio de paridad vamos por igual. La primera columna viene un número sucesivo que viene del 01 y así sucesivamente 02, 03 hasta el final. Ese es el número que nos correspondió en donde vamos a ubicar nuestro nombre. El mío es 05. 05. Ok, entonces, amarillo 05, Rosa Aurora Espejel. Primero viene penal, recuérdense, porque el penal, pues ahí juntaron todo, amparo penal y penal acusatorio, pero es un cuadro azul celeste o azul aqua, ¿no? Es como azul verdoso, pero es más azul. Dice penal y luego viene por apellido. Okay. Espejel, Prado, Rosa Aurora. Okay. Boleta amarilla, 05, columna mujer, penal, Espejel, Prado, Rosa Aurora. En el dado caso que alguien se confunda, digo, porque pues ya los están escuchando conforme los van viendo y así, pero a la mera hora, como los exámenes, ¿y dónde era? Sí. ¿Va a haber alguien que los induzca o que los...? Mira, la votación, recuerda que el voto es personal y secreto, ¿no? Entonces no podrá haber un ajuste de que alguien vaya contigo. Y esto es un gran problema porque la boleta es muy complicada y quizá muchas personas que no saben leer. Exacto, era lo que iba. ¿Qué ha dicho el INE al respecto, no? Entonces, esos son los lineamientos, pero el punto es que, independientemente de ello, quien sí pueda enfrentar este cúmulo de información, siempre, ¿cuál es mi sugerencia? Bueno, vas a tener a muchas personas candidatas haciendo propaganda. Si llegan a ti a través de redes sociales, personalmente con un volante, escúchalas e investígalas. ¿Cómo? Claro. Tenemos obviamente todos un registro en el INE, un apartado
que se llama Conoce a tus candidatos o Conóceles, y ahí está toda nuestra información. Independientemente que los volantes y demás, pues obviamente tienen nuestra imagen y exponen para que vean. Sí, yo creo que sería la manera como más fácil de identificarlos por su imagen. Yo considero, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Las personas que no saben leer y escribir, a lo mejor se guían por el... Pero no van es que no a está tener, la imagen. no va a haber fotografía. En la boleta no está está. muy complicado, ¿no? Entonces Claro. es el número. 05, amarillo, como las reglas de la América. boleta amarilla. Ok. Te llevas tu acordeón y... Espejel. Espejel, que es penal. El penal, después del 05 viene un cuadrito, que es un rectángulo azul aqua, Ok. que es penal, dice así, penal. Y luego viene Espejel Prado. ¿Por qué es importante el cuadrito? Porque arriba, en el encabezado, vienen cuadritos de varios colores y encontrarán uno exactamente del mismo color, azul aqua, y es allí donde hay que poner el número 05. O sea, no se tacha, no se subraya. Se debe colocar 05. Sino que se debe ser en el color que le corresponde. Ok, pues hay que tener... Híjole. Esa parte nos corresponde a nosotros como ciudadanos, pues hay que investigarlo un poquito, ¿no? Hay que justamente ver en dónde y de qué forma, etcétera. Y como usted decía, abogada, hay que escuchar a los demás, ¿no? Y de esa manera también seguimos capacitándonos día a día. Abogada, qué gusto que haya estado con nosotros el día de hoy. En Los Padrinos, poder conocerle un poquito más de cerca, saber qué es lo que hace y de qué manera nos inspira a nosotros, ¿no? En ese sentido. Y quiero terminar, siempre terminamos Los Padrinos con una frase ¿alguna vez vio la película de Los Padrinos? Sí, ¿cómo no? ¿O se la pasó estudiando? No, sí, también bueno, soy ok. cinéfila. Ah, muy bien. Además, música. Bueno, no me porto mal, o sea, me gusta la música. Y entonces hay muchas frases que dice Vito Corleone, dice, etcétera. Entonces hoy queremos cerrar con esta frase que se me hace muy interesante. Además dice así: las verdaderas riquezas están en la confianza que inspiras. Así que es de Vito Corleone. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, gracias. Gracias por a acompañarnos. usted por darnos toda la información que es respecto suyo, dejarnos conocer un poquito más de quién es Rosa Aurora atrás del escenario, ¿verdad? Como persona, como madre, como ciudadana, como víctima. Sí, qué enriquecedor. Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Ali. Gracias. Y gracias a todos ustedes que semana a semana nos acompañan. Y bueno, otro episodio más de Los Padrinos. Así es que pásenla muy bien, que tengan muy bonita tarde, ¿ok? Y bendiciones a todos. Así nos vemos. 05. Gracias.